Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles hoy, este hermoso domingo. Y esperamos hoy que Dios esté bendiciendo sus vidas, sus iglesias y sus familias. Muchas gracias por sus oraciones y apoyo para el Seminario Bíblico Bautista de Mante. Gracias por orar por nosotros y gracias que debido a sus oraciones e intercesiones Dios está bendiciendo el instituto. Los jóvenes están avanzando. Y todos hasta ahora estamos bien de salud. Siguen orando que Dios mande más obreros. La mies todavía es mucha, los obreros son pocos y quizás tú necesitas también prepararte a ti mismo. Si Dios te ha llamado, hay lugar para ti aquí en el Seminario Bíblico Bautista. Ahorita vamos a ver un canto y escuchar un canto de parte de nuestro Seminario Bíblico Bautista y esperamos que sea una bendición para ustedes. Muy bien, hermanos, les invito que por favor tomen sus Biblias y vamos a abrir las Biblias al libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas. Y en el versículo 6 la Biblia dice, porque en el capítulo 5 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, Pablo está siguiendo con su defensa del Evangelio de la gracia por fe en Cristo Jesús. Recordamos que en el capítulo 1 que los hermanos en Galacia habían apartado de este evangelio que Pablo les predicaba, el mismo evangelio que fue entregado por Cristo Jesús personalmente a Pablo. Entonces ellos habían sustituido el evangelio por otro evangelio que no era un evangelio. Habían suplantado y torcido el evangelio y cambiado el evangelio. Y a consecuencia ellos habían dejado a Cristo Jesús y entonces habían llegado a ser una iglesia legalística y no una iglesia que predicaba el evangelio por fe
en Cristo Jesús. Y parte de su defensa se encuentra aquí en el capítulo 5, donde Él nos enseña lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en contraste con lo que no tenemos en la ley y lo que hay en la ley. Todo lo que tú y yo poseemos y somos como cristianos es por causa de Cristo Jesús, es por lo que tenemos en Cristo. Noten esta frase, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, siendo judío, vale algo, ni la incircuncisión, no siendo judío, siendo un gentil, que vale, sino la fe que vale, que obra por el amor. Entonces, la vida cristiana que poseemos no está en la ley, está en Cristo Jesús. Y lo primero que encontramos es que tenemos en Cristo Jesús la libertad de nuestros pecados, libertad de la condenación, libertad de ser un esclavo a la ley y un esclavo de reglamentos para ser salvo. Y solamente por la gracia, el don de Dios, que somos salvos. En el versículo 1, la Biblia dice estas palabras: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, no la ley, no tus buenas obras, no un sacerdote, no un predicador, sino con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En Cristo tenemos libertad, pero en la ley tenemos esclavitud. Somos esclavos a la ley, somos esclavos a nuestros pecados, somos esclavos a nuestras concupiscencias, y entonces y estamos sujetos a un yugo que pesa sobre nosotros. Noten aquí, la Biblia dice en el versículo 12, aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, es decir, vuelven a la ley para guardar la ley ceremonial, cualquier parte, aquí en particular la circuncisión, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si cualquier parte de la ley nos trae libertad, entonces de nada nos sirve Cristo. Estamos en la ley y no en Cristo. Y luego en el versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, si vuelve a la ley y confía en la ley para ser salvo, que está obligado a guardar toda la ley. No solamente ciertas partes de la ley, pero cada ley que la ley dicta, sea la ley moral, que es condensado y resumido en los 10 mandamientos, o cada uno de los ritos y ordenanzas y sacrificios y fiestas y días de la ley. Es decir, tiene que guardar todo. Pero en Cristo tenemos libertad. Por esto Cristo dijo, el que cree en mí, si yo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego estuvo hablando con los fariseos, que él dijo, vosotros siempre hacéis la voluntad de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque no se habían sujetado a la libertad, al amor y a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces tenemos libertad en Cristo, en contraste que tenemos esclavitud y el yugo de esclavitud en la ley. Pero otra cosa que tenemos en Cristo Jesús se encuentra en el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, en Cristo Jesús tenemos justificación, algo que no recibimos de la ley. La ley trae condenación en contraste con la justificación que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, 1 al 2, justificados pues tenemos paz para con Dios, y no solamente paz, pero en el versículo 2 tenemos entrada en la mera presencia de Dios, tenemos entrada en su gracia, estamos firmes, tenemos seguridad y tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna y de todo lo que Cristo nos ofrece por causa de su sangre derramada en la cruz de Calvario.
Entonces, la justificación se encuentra en Cristo, no en la ley. No podemos ser justificados por la ley, porque la ley no fue dada para que nosotros pudiéramos ser salvos. La ley, los ritos, ordenanzas, sacrificios solamente hacían un cuadro de lo que Cristo haría por nosotros. Eran sacrificios que tenían que ser repetidos cada año hasta que Cristo vino e hizo una vez su sacrificio por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces la vida cristiana es una prueba que la ley no nos salva, porque la libertad solamente se encuentra en Cristo, justificación solo en Cristo y no en la ley. Pero también el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En Cristo tenemos esperanza, pero en la ley tenemos duda, tenemos inseguridad. Pero en Cristo somos liberados para ser justificados y tenemos esperanza. Una esperanza que es el ancla de la gloria. La Biblia dice, Cristo, la esperanza de la gloria. Dice aquí en nuestro versículo 5, que nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es por el Espíritu. No recibimos el Espíritu, de hecho, por la ley. De hecho, en el Antiguo Testamento, nadie tenía el Espíritu morando en sí mismo, ni los creyentes. El Espíritu venía para capacitar y ayudar a los que Él había ungido de vez en cuando, pero Dios no vivía dentro de ellos. Ellos hacían sacrificios temporales cada año, que eran una sombra, un cuadro de lo que Cristo vendría para hacer por nosotros, y así no tenían una esperanza segura, porque ellos estaban mirando más allá de la ley a la cruz de Calvario. Entonces en Cristo tenemos esperanza, pero en la ley duda e inseguridad. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. En la ley tenemos la muerte, y la paga de la muerte la paga del pecado es muerte, según la palabra de Dios. Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos en Cristo salvación. Tenemos en Cristo el perdón de nuestros pecados. Tenemos en Cristo redención. Tenemos en Cristo un estado, una posición delante de Dios de ser puestos en libertad, justificados con una esperanza de gloria, porque Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz de Calvario, cargando en su cuerpo sobre el Calvario todos nuestros pecados. Entonces en Cristo tenemos salvación, y lo hermoso de la salvación de Cristo, de estar en Cristo, es que es gratis. No nos cuesta nada. Le costó a Cristo, le costó su sangre, le costó su vida, le costó dejar su gloria por un tiempo, despojarse de su gloria. Le costó tomar la forma de hombre, porque solamente en la forma de hombre podría el Dios puro y grande y omnipotente morir por nuestros pecados. Y Cristo es Dios en este caso. Entonces, la Biblia dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso la Biblia dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don, gratis, dádiva, regalo de Dios, no por obras, ni obras de la ley, ni obras personales, ni obras morales, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero número 5, notamos otra cosa que tenemos en Cristo, que no tenemos en la ley. En el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Tenemos en Cristo la verdad. Él dijo en el libro de Juan, el versículo 17, capítulo 17, tu palabra, oh Dios, es verdad. Y él dice en otra parte de Juan, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Cristo tenemos la verdad, pero en la ley
solamente tenemos una falsa esperanza de ser salvo. Por eso la palabra de Dios nos enseña más claro en Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo mismo hablando, Él dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Si vas a ser salvo, tienes que venir por el camino de verdad, quien es Cristo Jesús. No hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y luego, número 6, notan lo que dice en el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico. Tenemos la justificación, la libertad, la justificación, la esperanza. Y tenemos el don de la salvación en Cristo. Ninguna de estas cosas podemos tener en la ley, pero también tenemos la verdad en Cristo, la cual no tenemos de la ley, porque hay un velo todavía sobre los ojos de los que leen la ley. Pero en Cristo tenemos el sacrificio suficiente que agrada a Dios por nuestros pecados. Es lo que dice en el versículo 11. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz fue necesario. Fue necesario primero porque la paga del pecado es muerte. Dios es justo, Dios es santo y Él no puede pasar por alto el pecado. Ni Adán fue pasado por alto. Adán no cometió adulterio, no cometieron fornicación, no cometieron un robo. Ellos solamente tomaron una mordida, comieron una fruta de un árbol que Dios les había dicho, no comeréis de este árbol. De todo lo demás podéis comer, pero de ese árbol no podéis comer, porque en el día que comen de ese árbol morirán. Entonces, y eso es lo que pasa. Murieron frente a Dios y Dios tuvo que hacer un sacrificio de un animal que era una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros para que ellos pudieran ser salvos. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice estas palabras. Todos los sacrificios que hacían hasta Cristo fueron repetidos cada año. Pasando los pecados de un año al año por muchos años, pero la Biblia dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué? ¿Por qué fue ofrecido una sola vez? Porque nadie puede ser perdonado por guardar una fiesta, por guardar días y meses, por guardar los sacrificios de animales. Cristo hizo este sacrificio por nosotros en el Calvario, un sacrificio vicario, lo hizo en nuestro lugar. Y cuando la recibimos como nuestro Salvador, Él nos da su pureza y su justicia, que es perfecta delante de Dios. En Cristo tenemos el sacrificio eficaz y suficiente, pero en la ley tenemos obras insuficientes para ser salvo. Y por el último, versículo 14, porque todo la ley es esta, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Cristo Jesús, la ley que tú y yo no podemos cumplir, la ley que tú y yo no podemos vivir por completo sin pecado, Cristo la cumplió por nosotros. En la ley seguimos con la deuda, pero en Cristo somos librados, justificados, con esperanza, con salvación, en la verdad, con un sacrificio suficiente, y ya está cumplido todo para nosotros, en que Cristo cumplió lo que tú y yo no podemos cumplir. Por eso Cristo dijo en la cruz, cuando estaba al punto de morir: consumado es. El camino para llegar al cielo ya está preparado para que tú vas. Cristo quiere que estés con Él por la eternidad. Y si Cristo no está en su vida, entonces hoy mismo te invito a que le invites en tu corazón. Admítele que tú eres un pecador incapaz de salvarte. Dile que tú crees en tu corazón que Él murió por ti, pagó por tus pecados, derramó su sangre y resucitó para justificarte y darte salvación. Y ahora mismo que la recibes en tu corazón, si tú haces esto, Él dice: al que a mí viene, no lo echo fuera. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.